dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un privilegio estar con ustedes una vez más. Hoy estamos aquí en el anexo de la Iglesia Cristo el Divino Redentor y queremos llevar este tema que es secuencia de los temas anteriores que hemos dado. Así que vamos a hablar del Señor Jesucristo. Este es el tema de hoy, por lo tanto quiero leer en 2 de Juan, versículo 3, que la palabra del Señor dice de la siguiente manera: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Dice que viendo estos pasajes bíblicos, la controversia de aquellos que solo Jesús, por ejemplo, o de aquellos que no creen en la Trinidad y que lo confunden con un Dios de 3 cabezas, o aquellos que solamente creen en Jehová. Bueno, estos estudios que estamos dando no solamente es para la iglesia, los miembros de la Iglesia Cristo el Divino Redentor, sino que también para todas las personas y hermanos que así deseen estudiarlo y verlo de una manera sencilla. Hoy, 14 de julio, un día muy especial, en la cual queremos que quede en memoria de ustedes y que puedan también estudiarlo, investigarlo. En el tiempo que tenemos es muy poco, pero queremos dejarle lo mejor. Una vez más, dice: sea con vosotros gracia, luego misericordia y paz, 3 cosas, y luego sigue de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. No hay más. El nombre propio del Señor Jesucristo está marcado y está más que acentuado en la palabra del Señor. Hoy en día hemos encontrado la palabra que al estar estudiando estos pasajes, vemos allá, por ejemplo, que el nombre del Señor Jesucristo es un nombre propio que expresa soberanía. Un nombre propio que expresa soberanía, es soberano, es único y también expresa misión. Trae una misión, un propósito para nosotros al conocer a Jesús, y sobre todo trae exaltación. El nombre de Jesús trae exaltación, así que tiene soberanía, tiene misión, tiene exaltación. En el Nuevo Testamento se aplica al Padre o al Espíritu Santo, pertenece únicamente a Dios Hijo. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 3 y versículo 7, lee de la siguiente manera: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era desde el linaje de David según la carne. Y el versículo 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, cuando analizo estos pasajes, en primer lugar, encontramos que dice que pertenece únicamente y exclusivamente a Dios como Hijo. Aquí lo estamos viendo en estos versículos. Así que Jesucristo, el nombre propio que ya definimos, es Hijo de Dios, Hijo del Padre. Por lo tanto, cuando leemos estos versículos, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje o que es linaje
de David, descendiente de David, según lo vemos nosotros en el versículo 7, según la carne. Es decir, como seres humanos, hemos dicho que Jesucristo es 100% hombre y es 100% Dios, que ya explicamos en el pasaje anterior. Hoy solamente quiero ratificar lo que dice el versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿Santos en quién? En la gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vean ustedes que siempre hay una continuidad, pero a la vez hay una separación de ambos. Hemos dicho que en la Trinidad el Espíritu Santo tiene una función, el Padre tiene otra función, el Espíritu Santo, como dijimos, pero el Hijo como nombre propio en cuanto a la carne, descendiente de David. Entonces podemos encontrar nosotros que Pablo lo está corroborando, por ejemplo, cuando le escribe a los Filipenses, capítulo 2, en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 9 al 11, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Entonces, dentro de ese nombre, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En primer lugar, dijimos en un principio que encontramos aquí la soberanía de Cristo. Él es soberano, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tiene la representatividad de Dios, representa a Dios mismo, porque Él le dice a sus discípulos, ¿no? Que no he dicho que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y eso lo encontramos en San Juan capítulo 14, del verso 1 al 6. Podemos encontrar cómo el Señor dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, y entonces está hablando de su soberanía. Y si me fuere y os preparar el lugar, vendré a vosotros. Dice, donde yo estoy, ustedes estarán. Y entonces le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y él le dice, Felipe, ¿cuánto tiempo he andado con vosotros? Pues todo aquel que me ha visto a mí, pues ha visto al Padre, porque yo y el Padre uno somos. Entonces, podemos encontrar ahí la soberanía del Señor Jesucristo a sí mismo. Él trae una misión. ¿Por qué? Porque en esa soberanía hay una misión. Él vino a buscar y a salvar. Él vino a hacerse hombre. Él se humanizó, Él se hizo hombre, se humanizó como cualquier hombre para sentir el dolor, el sentimiento, para sentir hambre, sed, cansancio, todas esas cualidades de un ser humano y todo eso que el ser humano siente, pues Jesús mismo la sintió como hombre, pero en la soberanía de Dios, Él como Dios fue exaltado, lo que estamos leyendo aquí en Filipenses. Él tiene esa exaltación. Por esa razón, cuando Pablo habla y les dice, por lo cual Dios también le exaltó, ¿hasta dónde dice? Hasta lo sumo. Es decir, la exaltación de Dios no tiene límite. La exaltación de Dios está fuera del universo, dentro y fuera del universo, sobre y dentro del universo. No hay límites. La exaltación de Dios está ¿en dónde? Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro nombre inigualable. No hay otro nombre comparable en el nombre de Jesucristo. Hermanos, mucha gente quisiera llevar ese nombre de Jesucristo. Les pone Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es nombre de hombre. Por eso Jesús es el hijo de María, humanamente hablando. Pero Jesucristo ya no, porque está implícito Cristo, el divino Redentor. Ahí está el hombre y el Dios y el Redentor, el Rey. Y por eso dice que es un nombre que está sobre todo nombre. Y el siguiente, enseguida dice, para que del nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, cuando habla de toda rodilla, ¿a quiénes abarca? ¿De quiénes habla? ¿De cuántos? ¿De cuántas personas? ¿De cuántas razas? ¿De cuántos continentes de la tierra? ¿O solamente en la tierra? No, vean lo que dice. Dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Habla en plural, los cielos, no nada más en el cielo.
Fíjense que el cielo es la atmósfera que encontramos nosotros dentro de nuestro globo terráqueo. Pero fuera de la atmósfera, allá en los astros, las estrellas, encontramos el segundo cielo, ¿no? Pero más allá de eso, está el tercer cielo. No sé cuántos cielos más existan, pero Pablo nos enseña por lo menos 3 cielos, no es el tema de hoy, pero dice que se doblará todas las rodillas de los que están en los cielos. Entonces está hablando de que las rodillas no solamente de los humanos, no solamente, por eso mire, es el nombre que es sobre todo nombre, no solamente de la raza humana, sino de los seres espirituales, de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todos estos tienen que doblarse ante Dios. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, porque de Él es y para Él es. Nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor que en ese nombre y en ese Cristo bendito están creadas todas las cosas, están hechas todas las cosas. Dice Colosenses en el capítulo 1, podemos encontrar, dice la palabra del Señor en el versículo 15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Estamos leyendo en Colosenses capítulo 1, verso 15 y 16. Entonces, si usted se da cuenta, estos versículos está corroborando lo que Pablo está aquí diciéndonos. Todos los que habitan, sean tronos, sean dominios, sean potestades, visibles e invisibles. O sea, está hablando del mundo material y el mundo espiritual. El mundo material, este mundo físico donde usted y yo vivimos, en el cual tenemos carne, alma y cuerpo. Pero cuando nosotros muramos, el cuerpo, que es la materia, se va a la materia, el polvo. El espíritu se va a Dios, como lo hemos dicho, pero el alma, el que se vuelve un alma espiritual, Pablo dice, el hombre espiritual, el hombre interior. Ya hemos explicado en otros mensajes este tema. Sin embargo, quiero decírselo de que Dios está reinando como Cristo, como el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre, está entonces más allá de lo sublime, más allá de la grandeza. Pablo cuando habla esto dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cuáles? Las que están en los cielos y las que están, ¿dónde? En la tierra. Aquí está en singular, los cielos, pero también está hablando aquí de la tierra. Así que toda criatura, todo ser humano, hablando de la humanidad, se van a doblegar en aquel día, cuando estén delante del trono blanco o estemos delante del tribunal de Cristo. Hermanos queridos, los que vamos a ser arrebatados con la venida de Cristo, entonces vamos a estar 7 años en la presencia de Dios y ahí estaremos en el tribunal de Cristo para entregar cuentas de lo que fuimos, de lo que hicimos en este mundo. Pero también Apocalipsis nos habla de que vamos a estar en el trono blanco, ante la presencia del trono blanco. Es decir, vamos a estar ahí grandes y pequeños para rendir cuenta delante de Dios. Y entonces, como dice, seremos juzgados según nuestras obras. Dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero dice, cada uno fueron juzgados según sus obras, lo que estaba escrito en cada libro de cada creyente, de cada persona. Así que, de una o de otra manera, usted y yo vamos a rendir cuentas, ya sea en el tribunal de Cristo los que seamos salvos, o ya sea en el trono blanco, cuando sea el juicio final, que es algo muy importante, que algún día vamos a hablar más de eso. Así que, mis amados hermanos, todos los habitantes de la tierra, sean ateos, sean profesionistas, sean universitarios, sean ineptos, sean lo que sean, perdón la palabra que mencioné, quise decir, personas iletrados, que como dice Hechos capítulo 4, de la clase vulgar, le dicen a los del Sanedrín, a los discípulos, estos son de la clase vulgar, son iletrados. Bueno, eso quiero decir, sean iletrados, seamos de la clase que seamos, de la más baja, de la media, de la alta. Entonces, estarán magistrados, reyes, estarán gobernantes, pero estarán
la gente de la clase vulgar, de cualquier clase social y raza humana, va a estar delante de Dios. Vamos a estar de pie para ser juzgados en aquel día. Claro que nosotros, los que seamos arrebatados, no tenemos ningún problema, pero el problema está aquí de todos que se van a doblegar delante de Dios, quieran o no quieran, pero antes que sea demasiado tarde, yo les invito que lo hagan hoy, antes de llegar al juicio final. Dobleguen sus rodillas, doblen su rodilla, inclínense ante ese Dios. Él no se ve, pero se siente. Es un Dios que habita en espíritu y en verdad. Dice, y debajo de la tierra. No solamente los que están en la tierra, los que están debajo de la tierra. Yo no sé, hay tantos que viven hoy como tuzas, ¿no? Hoy hay lugares donde habita el hombre, debajo del mar, subterráneos, y hay tantas cosas que no vamos a hablar de eso, pero los que están debajo de la tierra. Y luego dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará. Mire, en aquel día, los que se dicen ser ateos, o aquellos que no creen en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, lo van a confesar. Y entonces van a decir, realmente, como dijo aquel soldado romano, cuando le traspasó la lanza al costado del Señor, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y entonces dirán, como dijo Pedro y como han dicho todos los que encontramos en la Biblia, tú eres Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en aquel día, para muchos será demasiado tarde. Van a confesar el nombre de Jesús, pero cuando ya sean lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. ¿Por qué no te arrepientes? ¿Y por qué no reconoces que no hay otro Dios fuera de nuestro Dios? Que no hay otro nombre fuera de este nombre. Y que no hay otro Salvador. No hay quien más te pueda salvar, sino solamente este Cristo que fue muerto por tu culpa, por mi culpa, pero que fue Él sepultado y al tercer día Él resucitó, se levantó de los muertos y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros y podamos confesar su nombre, decirle a la gente, hay un Cristo, hay un nombre que es sobre todo nombre, en el cual no habrá ser vivo que no se doble sus rodillas ante Él en aquel día. ¿Por qué no lo haces hoy? Mira, la palabra del Señor concluye diciendo, para gloria de Dios Padre. Así concluye diciendo. Y hay tanto que yo pudiera señalarles y decirles que el nombre de Jesucristo está inmerso en los tres nombres, como lo hemos marcado una y otra vez. Por ejemplo, Mateo, capítulo 28, verso 18, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Dios tiene todo poder. Cristo mismo, como Jesús, tiene autoridad, tiene poder, tiene potestad para estar, ¿dónde? Dentro y fuera de la tierra. La palabra del Señor nos habla de muchas cosas. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 32 del libro de los Hechos, encontramos algo relacionado y déjeme decirle que el tiempo se me está terminando. Dice, Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Los discípulos, los seguidores de Jesús, testificaban y hablando del Cristo que había resucitado, que se había levantado de los muertos. Lo que le estoy diciendo, que Él murió, fue sepultado, pero que resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. En el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 11, nosotros podemos encontrar también que Pablo le escribe a los romanos y les dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 14, versículo 11, la palabra del Señor dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. O sea, ese nombre que es sobre todo nombre. Quiero concluir con lo siguiente. Dice el libro de Efesios capítulo 1, verso 21. Y también voy a leer algo de Pedro, pero quiero que vea usted este pasaje.
Efesios, en el capítulo 1, verso 21, la palabra del Señor nos sigue hablando de la misma forma que de los pasajes que ya le he leído. Déjeme leérselo porque es importante que también usted conozca la palabra del Señor sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en el siglo, sino también en el venidero. Se nombrará el nombre de Jesucristo, no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Es decir, miren, siglos tras siglos se están pasando. Hoy estamos en el siglo XX, ya estamos en el siglo XXI. Pero quiero decirles que desde que Cristo, miren, para no ir muy lejos, el tiempo de la humanidad lo parte la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué antes de Cristo? Porque antes de Cristo están las profecías de que un día vendría el Mesías. Desde Génesis capítulo 3 versículo 16, de ahí para acá, nosotros podemos encontrar cómo ya está que vendría el Redentor, el que salvaría a la humanidad. Y han pasado los siglos tras siglos y hemos encontrado en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Isaías, que no vamos a citar muchos pasajes, que un día dice: y os nacerá un hijo, y llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Bueno, y dice: una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre. Oiga, ahí podemos encontrar tantas profecías que se han venido cumpliendo y se han venido hablando de Cristo. Sin embargo, cuando Cristo viene y nace en esta tierra, en este mundo, mucha gente, como dice las Escrituras, no lo iban a recibir. Pero hoy en día nosotros, a través de los siglos, hemos visto que estamos en el año 2024. ¿Y sabe qué? Se ha venido predicando desde que Cristo empezó a manifestarse en su ministerio, con sus poderes, con sus milagros, con sus prodigios, con ese amor tan grande que Él nos amó, a darle paz, a darle tranquilidad, salvación sobre todo a la humanidad de su pecado. Hoy, en este pleno siglo, nosotros seguimos predicando. ¿Por qué? Porque este nombre será perpetuo, aquí en este mundo y fuera de este mundo. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 22, nosotros encontramos el apóstol San Pedro, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice la palabra del Señor: quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hoy mismo, escúchelo, hoy mismo, Dios ya está reinando, no solo aquí en la tierra, sino en el universo mismo. Hoy mismo Él está a la diestra del Padre, como ya lo leímos en otros versículos, que dice que pasa en el cielo. Quiero leérselo de nuevo. Primera de Pedro 3, capítulo 22, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. ¿Dónde está? A la diestra del Padre. Él está ahí en su trono. Y a Él, o sea, a Cristo, están sujetos, no sujetos, sujetos, ángeles. Y cuando hablamos de ángeles, estamos hablando de los 3 grupos de ángeles que existen, o las 9 clasificaciones de ángeles: autoridades y potestados. Ahora, autoridades y potestades, todos están sujetos a Él. Hermano querido y amigo que me escucha,
Este tema que yo estoy hablando es un tema en el cual todos nosotros podemos entender que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, habiendo purgado nuestros pecados, la palabra purgado aquí es habiendo pagado, habiendo deshecho, habiendo desvanecido nuestros pecados, se sentó a la diestra, a la majestad del Altísimo, de lo alto, del Dios. Los ángeles, principados y potestades se sujetan a Él. Hoy en día aquí los mismos demonios están sujetos a Cristo. Y habiendo sido hechos Señor y Cristo, envió al Espíritu Santo para que nosotros en el nombre de Jesús, escuche, doblemos nuestras rodillas, usted y yo. Hay mucha gente que no quiere ensuciar su pantaloncito, su ropita, no quiere humillarse. Y dice, doblamos nuestras rodillas y confesemos que Jesús es el Señor de señores, para la gloria de Dios Padre, porque Él honró, dice, este es mi Hijo en quien tengo complacencia, hasta que venga el fin. ¿Cuándo? Hasta que llegue el fin. Y por último, quiero decirles, cuando el Hijo se sujeta al Padre y Dios sea todo en todo, lo que hemos leído en la palabra del Señor, entonces vendrá el fin. Hoy mismo, Cristo está tomando nota a través de sus ángeles, lo que acabo de predicarles, y usted y yo, nadie tendrá excusa en aquel día. Lo invito a que reflexionen. Mire, no le ande buscando, no ande de aquí para allá. Hoy hay muchos miembros rebeldes que se salen de las iglesias y cuando llegan allá, ¿sabe qué dicen? Bueno, eso me tocó ver un pastor que llegó un miembro de cierta iglesia y le dijo, oye, le dijo el miembro, ¿por qué te saliste de esa iglesia? No, hombre, dice, es que en esa iglesia hay puros hipócritas. ¿Y sabe qué dijo el pastor? Bienvenido, le dijo, entra pues, bienvenido. Y la mujer lo quedó viendo y dice, ¿por qué le dijo bienvenido? Porque llegó al mundo de los hipócritas. O sea, habrá una iglesia donde haya hipócritas. Los hipócritas son aquellos que están aparentando ser lo que no son. Pero ¿sabe qué? Adoremos al Dios vivo, a ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doblará toda rodilla. Confiese sus pecados, humíllese, pídale perdón a Dios y sírvale ahí en su iglesia. Y si ahí hay puros hipócritas, demuéstreles que usted no es un hipócrita. Y haga que la gente se convierta. Trabaje con la gente que necesita de Cristo. No vaya a buscar una iglesia perfecta donde no hay hipócritas, porque todas las iglesias están llenas de hipócritas. Así que el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino celestial, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Reconoce a Cristo como tu Salvador y dale gracias a Dios. Quiero hacer una oración y gracias por escucharnos. Padre que estás en el reino de los cielos, espero que esta palabra sea para cada uno de nosotros y sobre todo para la iglesia, Cristo el Divino Redentor y aquella gente que nos escucha y que nos ven a través de este medio. Padre, muchas gracias por tu palabra. Toca sus corazones, salva las almas, son tuyas, por ellas veniste, derramaste tu sangre por ellos y por mí, Señor. Muchas gracias, Dios, a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Dios los bendiga, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos. Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Santo,
Santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Mi corazón se une a la melodía angelical. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar.